La Voz del Caluz presenta Visiones Botánicas, una mirada a la presencia de la naturaleza en la colección Caluz. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Caluz. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles en este espacio que conocemos bien, que es el Museo Caluz. Y el día de hoy vamos a seguir conversando acerca de Visiones Botánicas, esta exposición que nos ofrece el museo. Y me da muchísimo gusto hablar con Sara García. Ella es curadora invitada del Museo Caluz para esta exposición llamada Eufloria. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Voy a contarles acerca de Sara, porque yo desde que leí su biografía me impactó muchísimo. Es investigadora, docente y curadora independiente. Es doctora en estudios culturales por Columbia University en Nueva York, maestra de Historia del Arte en el programa de estudios curatoriales de la UNAM. Y escuchen esto. Trabaja transdisciplinariamente desde el arte contemporáneo, las humanidades ecológicas y la cultura visual en proyectos de investigación y curaduría relacionados con el mundo natural, la crisis ecológica, los estudios del antropoceno, la ecocrítica y la cultura material. Esto me parece no solamente muy específico, sino sumamente interesante en un momento donde las conversaciones versan mucho en torno a inteligencia artificial, nuevos mecanismos digitales, cómo abraza el arte contemporáneo también a las nuevas disciplinas tecnológicas. Y cuando escucho tu trabajo como curadora, pues me parece muy genial. Y me gustaría que habláramos también de las colecciones vivas, más bien que empezáramos por ahí, que sé que también es parte de tu cuerpo de trabajo. Pues sí, lo que no nos cabe duda es que la relación con la naturaleza ha cambiado, ¿no? El siglo XXI es un siglo, como mencionaba, las inteligencias artificiales y ya lo artificial y lo natural ya no es un binomio, sino que conviven, están hibridados. Máximo Negrotti, que es un teórico de lo artificial, acuñó un concepto que se llama naturoide y con él describe entidades naturales que han sido fabricadas por el ser humano, pero que tienen la apariencia de natural, ¿no? Como si esta planta fuese artificial, con la misma apariencia que tiene ahora, pues eso es un naturoide. Y convivimos todo el rato con naturoides y con una relación, todo eso va condicionando nuestra relación con la naturaleza, ¿no? En el término de colecciones vivas que decías, ahí están animales y plantas que son exhibidos en jardines botánicos y en zoológicos, ¿no? Cuando tienes una colección que no es una colección artística, como normalmente trabajamos los curadores de arte con colecciones artísticas, sino una colección viva con animales y plantas, tienes que exhibirlos de otra forma, ¿no? Porque los objetos de arte, como una pintura, una escultura, pues para empezar no se mueven y siempre muestran como una misma faceta, ¿no? Y además pues no tienen las necesidades que tiene un animal o una planta. Entonces, cuando exhibimos animales o plantas, aparece un nuevo universo para un curador, ¿no? Y eso es un poco lo que he estado investigando en los últimos años y a lo que me gusta dedicarme. ¿Cómo llegaste a la conclusión o cómo decidiste iniciar tu investigación hacia esos espacios, esas reflexiones, tomando en cuenta que pues, la historia del arte abarca un montón de disciplinas? Puede ser algo pictórico, puede ser escultórico, puede ser fotografía, performance, en fin, múltiples disciplinas, incluso cuando se interconectan y desde ahí surge también una nueva reflexión. ¿Cómo es que decides irte por este lugar de los objetos vivos, de los entes vivos? Colecciones vivas. Pues perdón. mira, curiosamente fue aquí en México, en el zoológico de Chapultepec. La primera vez que lo visité, yo estaba estudiando la maestría en estudios curatoriales en la UNAM aquí y nos pedían un proyecto final sobre la ciudad. Entonces dije, ¿qué aspectos hay en la ciudad? ¿Qué hay en la ciudad que me interese? ¿Qué espacios extraños encuentro? Y visité el zoológico de Chapultepec y yo hasta entonces había trabajado exclusivamente con colecciones artísticas. Y cuando vi a los animales en el zoológico y vi cómo pues, están rodeados de rocas artificiales, plantas, todo un escenario, ¿no? Como una escenografía para Naturoide. ellos. Una escenografía Unos naturoide. naturoides, Sí. muchos naturoides alrededor, exactamente. Pues ahí dije, esto nunca, los curadores de arte nunca reflexionamos sobre esto, ¿no? Sobre estas otras formas de exhibir. Y ahí empezó, en el zoológico de Chapultepec. Me parece fantástico. Bueno, hablemos de Eufloria, que yo lo decía en el capítulo anterior con Javier. Me parece la palabra más bonita que he escuchado en mucho tiempo. Me parece que es una combinación hasta de sensaciones que combinan muy bien.
Y que cuéntenos un poco cómo se fue desarrollando este término o esta palabra o este título que te acompaña en este nuevo proyecto y que a mí me parece genial. Pues esta palabra, bueno, es importante decir que es un término totalmente inventado, ¿no? Y que es un juego de palabras entre euforia y flores. Y lo que describe, lo que nos parece que describe es como un estado de exaltación, de felicidad que uno tiene cuando está en contacto en ambientes donde hay flores o entidades vegetales, ¿no? Entonces, cuando te rodeas de lo vegetal, sientes como una especie de bienestar, que a veces es algo muy eufórico, ¿no? Muy exaltado, como una vitalidad. Sientes euforia, literal. Sientes una euforia inabarcable. Inabarcable, desbordada. Viva la Exacto. euforia, qué bonita. La exposición es un poco así, eso es lo que pretende ser. Pretende ser muy desbordada, muy exaltada. Trabajamos sobre el concepto de cornucopia, ¿no? De la abundancia. Entonces sí, sobre todo este éxtasis de lo floral, ¿no? Un esplendor enorme que tiene la naturaleza a través de las flores que nos muestra todo el tiempo. Esa es la parte más positiva, muy linda y también como muy natural, ¿no? Al lugar que llegamos con naturalidad, pero que, ojo, desde mi punto de vista y con perspectiva de género y en pleno 2024, hay algo que yo encuentro muy negativo en las narrativas que han acompañado por siempre a las flores, que tiene que ver con la asociación a lo femenino, la asociación a lo frágil, o peor aún en México, incluso a la exuberancia, pero también a la hipersexualización. Hay, por ejemplo, el rito, la tradición de la fiesta de 15 años, ¿no? Cuando la niña florece. Y que hay también hay una narrativa patriarcal bastante machista que me parece interesante y quería preguntarte si ustedes desde la curaduría, desde este proyecto o anteproyecto, se han repensado o reformulado esta asociación de las flores, lo femenino, pero también, o incluso esto que es horroroso, cuando una mujer llega a la menopausia se empieza a marchitar. Nuestras asociaciones desde lo popular, pero que son negativas y que están muy presentes. Sí, efectivamente, la relación entre lo floral y lo femenino ha estado, bueno, durante siglos, ¿no? Con nosotros, y a veces las connotaciones pues, son muy poco favorables para la mujer. En el caso de Eufloria, una de las intenciones fundamentales de la exposición es precisamente demostrar cómo en la historia del arte la flor no ha estado exclusivamente vinculada con lo femenino. Y a la vista está en la colección Caluz, se ve muy bien que todos estos ejemplos de pinturas con flores, pues a menudo están hechas por hombres, ¿no? Son artistas hombres que pintan flores. Entonces, el interés de los hombres por las flores ha sido muy grande en la historia del arte, no es algo exclusivamente femenino. Y esto que decías de la relación de la flor con la fragilidad, esa conexión también con lo caduco, ¿no? Con lo que eso desfallece, con lo que es efímero. Todo eso también es algo que queremos mostrar. Por eso la exposición se llama Eufloria, porque vemos la flor como algo en absoluto frágil y en absoluto efímero. A veces pensamos en flores como flores cortadas y es un problema que en nuestra concepción sobre las flores solo pensamos en flor cortada. Y la flor cortada es un bouquet, sí. Es una herramienta del ser humano para convivir con las flores. Las cortamos y las ponemos en jarrones, pero las flores no son la flor cortada. Las flores son las flores que están en las plantas y que son el aparato de reproducción de la planta y que además origina el fruto. No tendríamos frutos si no hubiese flores, con lo cual no tiene nada que ver con la fragilidad. Hay muchos, exactamente, tiene todo que ver con la viveza y con la fortaleza de una planta, ¿no? Que es capaz de producir una flor y la flor en su exuberancia produce un fruto. Así que sí, digamos que no hemos entendido esta relación con lo femenino de la flor, nos ha impedido ver otras cualidades, ¿no? Pensando en este proyecto, tengo dos preguntas técnicas para ti. La primera, ¿cuánto tiempo llevas haciendo investigación? Y la segunda, que nos compartas un poco de aquellas piezas con las que te has topado, que te han sorprendido de manera positiva.
Pues bueno, la investigación en concreto sobre las flores, en concreto, porque sobre las plantas pues llevo muchos años, pero en concreto sobre las flores, diría que en el último año y medio, estudiando específicamente sobre flores. Y he encontrado algunos datos maravillosos que no podía imaginar, cosas sorprendentes que espero poder compartir en la exposición y que hacen que esperamos que la visita a Eufloria sea muy interesante, no solo por ver las pinturas de la colección Caluz, que son pinturas impresionantes, sino también por aprender un poco más sobre las flores, ¿no? Sobre conocimientos específicos de las flores con las que convivimos diariamente. Entonces, sobre las flores, más o menos un año y medio. ¿Y las piezas que te encontraste? Y las piezas, pues mira, hay piezas muy sorprendentes. La exposición inaugura, o sea, abre la primera sala, que se llama Cornucopia, abre con un cuadro de Arrieta, que es un cuadro donde representa a una niña con un tapete floral y ahí junto a la niña está representada, que es Josefa Sáenz, es una niña que luego resultó muy famosa en México, aparece un florero. Cuéntanos de ella, ahorita nos cuentas de ella. Aparece un florero con unas flores, una cornucopia precisamente, por eso se llama así, agarrada con una mano izquierda, que agarra una cornucopia de la que salen unas flores, ¿no? Y ese florero está en la colección Caluz y lo vamos a exhibir. Es una pieza de porcelana increíble, de la que tenemos muy pocos datos y que estoy todavía en proceso de investigación, pero que sabemos que es una pieza extraña, porque no podemos determinar muy bien qué tipo de fábrica hacía ese florero. No hay floreros parecidos así. Okay. Y además esta cornucopia está agarrada por la mano izquierda, que es muy poco habitual cuando normalmente se agarran con la derecha. Y esas piezas que aparecen durante la investigación y que dices, bueno, esto, y justo está representado en la misma pintura, ¿no? Entonces, la posibilidad de ver el florero de porcelana con las flores de seda y su representación en el cuadro. No, y además que aparezca sola, ¿no? La niña, no aparece con su mamá, Ajá. con ningún otro miembro de la familia. Ajá, no, aparece sola porque ella llegó a México para casarse aquí en México. Entonces ella venía de España y llega a México y la retratan al llegar. Tenemos también otro ejemplo en la colección del Caluz de una monja coronada, que son monjas que son retratadas justo antes de entrar al convento. Y las retratan con flores, las coronan con flores, ¿no? Es como la última imagen que se tiene de esa monja antes de meterse en la clausura. El hábito, ¿no? Antes del hábito. Qué hermoso. Uh-huh. Eso da para una historia por sí sola. Ajá. ¿No? Como imaginarte qué fue ese jarrón, de dónde vino, por qué, todo. Totalmente. Yo estaría imaginándome 700 posibilidades de la historia. Sí. Cuéntanos un poco cómo va a ser la distribución de esta exposición, cómo la proyectaste, cómo la imaginaste y qué se va a encontrar el público cuando venga al Caluz. Pues la exposición tiene 6 secciones. La primera es Cornucopia, Abundancia, que trata precisamente, es como una cámara de maravillas donde se reúne toda la potencia de lo floral, toda la exuberancia y lo desbordado. Entonces son sobre todo bodegones o naturalezas muertas con una profusión grande de flores y de frutos, ¿no? Como decíamos, porque no hay frutos sin la flor. Y a esa sala primera, como muy de alta intensidad, le sucede otra, que es una sala de bouquets, donde hemos construido un mueble para poder exhibir las pinturas de una forma diferente a la habitual. No vamos a colgarlas en la pared, sino que las vamos a exhibir como si fuesen jarrones, ¿no? Verdaderamente las vamos a colocar a la altura de los ojos y vamos a poder relacionarnos con ellas de otra manera. Y ahí están unas cuantas piezas seleccionadas de la colección Caluz, que tiene muchos ejemplos maravillosos de jarrones. Y ha sido difícil hacer la selección porque realmente en la colección hay unas piezas fabulosas. Pero bueno, hemos hecho la selección para esa sala. Y después le sigue otra sala que trata sobre flores de Manila, la hemos titulado así, porque es el contacto entre Oriente y Occidente. Es el contacto entre nuestras culturas florales de Oriente y Occidente a través del galeón de Manila, que era un barco que en México también se le conoce como la nao de China. La nao de China, sí.
que desde el siglo XVI estuvo navegando entre Filipinas, pasando por Acapulco, y luego Veracruz, y luego Sevilla o Cádiz en España, y trazando esas rutas. Entonces, flores que estaban en auge en Asia, como la peonía, llegaron a México en ese barco. Y, por ejemplo, el cacalozóchitl, o la flor de mayo, llegó a Filipinas y a Asia desde México. Y así había un intercambio floral muy interesante que se manifiesta en piezas como los mantones de Manila, ¿no? Que son estos mantones llenos de flores que en México pues, se convirtieron en el atuendo tehuano, en el huipil floral. Esas flores que aparecen en el huipil son peonías, que es una flor asiática, es como la rosa asiática, y que luego pasaron al mantón de flamenco en España, con las mismas flores. Y todo eso sucedió a través de México, ¿no? A través de esa ruta del Galeón de Manila. Luego, balcones, terrazas, jardines, es otra sección que habla de cómo nos relacionamos con las plantas a través de los balcones, de las terrazas, de los jardines, de esa organización que hacemos de las flores en nuestro entorno cotidiano. Doméstico, digamos, Doméstico. como más en usos y costumbres. Ajá, exactamente. Y luego tenemos una sección que se llama A cielo abierto, precisamente para no hablar de flor cortada, sino hablar de flor silvestre, de las flores que crecen silvestres al aire libre. Y luego cerramos con una sección que se llama La flor caída, que es un motivo recurrente en la historia del arte, que es la representación de retratos o bodegones o floreros, bouquets, con una flor que se ha desprendido y aparece sola, apoyada, o un pétalo suelto. Entonces, en la colección Calús, como en todas las colecciones de arte, hay muchos ejemplos de flores caídas. ¿Las flores caídas tienen algún simbolismo? ¿La asociamos con algo específicamente? Sí, pero no me gustaría condicionar la lectura, porque es mejor que el visitante saque sus propias conclusiones. En la historia del arte se le ha atribuido un simbolismo, pero pues yo creo que está abierto, y más para nuestros ojos del siglo XXI tal vez podemos encontrar otras narraciones, ¿no? Qué bonito. ¿Habrá algún programa público, me imagino, como en las exposiciones? ¿Nos puedes contar de esto un poco o todavía no está 100% definido? Está en desarrollo el programa público, pero sí te puedo contar que el Museo Calús tiene una terraza muy bonita, con muchas especies de plantas distintas. Y parte de la intención del programa público es vincular las salas de Eufloria con la terraza del museo, ¿no? Para que los visitantes no solo puedan ver pues, las pinturas de la colección y las flores que en ellas aparecen, sino luego puedan subir a la terraza y seguir pues, ampliando sus conocimientos sobre flora. Oye, en esta exposición que en su mayoría es pictórica, como ya escuchamos, con algunos objetos y otras pistas que nos irán dando no solamente contexto histórico, sino también nos permitirán conocer más a fondo la colección del Museo Calús, yo quisiera preguntarte qué artistas participan o qué siglos prevalecen por ahí, o sea, ¿cuál es el marco histórico de esta exhibición? El marco histórico es el siglo XIX y siglo XX, fundamentalmente. Que son es el eje temporal en el que la colección del Calús tiene más obra, ¿no? Es muy, muy relevante esta colección en el siglo XIX y hay muy buenos ejemplos, muy buenos pintores y también comienzos del XX. Entonces, de ahí hemos extraído nuestra selección para Eufloria. Si bien ya nos contaste que llevas un rato reflexionando y trabajando en el tema herbolario, ¿cuál ha sido para ti en este proyecto en específico, en Eufloria, la reflexión más interesante o más profunda o más destacada respecto a las flores puntualmente en el arte? Pues mira, ahora se habla mucho de polinizadores, ¿no? Y sí es cierto que decimos, ¿no? La importancia de los polinizadores para la flor y así, porque igual que decíamos que no hay fruto sin flor, pues no hay flor sin polinizadores. Claro. Pero el abanico de polinizadores es inmenso y también hay polinizadores nocturnos y lo que pensamos que son solo las abejas o las avispas, también son los escarabajos, también son las mariposas, las libélulas. Entonces, descubrir no solo todo el universo floral, sino el universo de
de los insectos que se relacionan con las flores y esa simbiosis y cómo, porque la naturaleza no es no podemos hacer extracciones, ¿no?, de la naturaleza y enfocarnos solo en pequeñas partes de ella, como sería la flor, sino que tenemos siempre que trabajar en contexto. Y yo creo que ese ha sido mi aprendizaje con esta exposición, ¿no? Empezar a trabajar con elementos naturales como las flores y darme cuenta que hay que hablar de otras muchas cosas, incluyendo también la historia cultural, ¿no?, que te contaba con lo del galeón de Manila y así. Bueno, la naturaleza no admite que extraigamos partes, necesitamos visión de conjunto. Me parece hermoso que tengamos esta revisión tan puntual sobre lo vivo dentro del arte, de esto que es, que es impermanente a través de lo permanente, y que me parece además una exploración bien novedosa, tanto así que inventaron una palabra. Y me gustaría que extendiéramos una invitación, no sin antes preguntarte, a nombre de Chisme Personal, ¿cuál es tu flor favorita? Pues mira, hablando de polinizadores, recientemente descubrí que la magnolia es una de las flores más antiguas, es uno de los fósiles vivientes, ¿no? Y es endémica de Estados Unidos y parte de México. Varias especies de magnolia son endémicas. Y es una flor antiquísima, tanto que los polinizadores de la magnolia son los escarabajos, porque no existían las abejas en el planeta Tierra cuando la magnolia floreció por primera vez. Wow. Entonces, cosas como esa, datos así de fascinantes, hacen que me sea difícil elegir una flor, pero podría ser la magnolia. Oye, ¿tendrán publicación? Sí. Ay, dime que sí. Sí, vamos a hacer varias, difusión de acuerdo a diferentes materiales textuales y visuales y así, y estamos preparando una publicación. Ojalá también puedas escribir el cuento infantil de la magnolia, me parece alucinante esa historia. No, imagínate, esa magnolia que además hay algo con las flores, bueno, y todo lo que nos rodea que lo damos por sentado, y más en nodos urbanos como el nuestro, que cuando escuchamos voces como la tuya, que desde otra perspectiva nos abren múltiples posibilidades de estudio, que no solamente es la ciencia, que es la más obvia, me parece genial. O sea, es algo que tendríamos que desarrollar más a menudo y generar estos espacios y desde ahí también convivir por y para la palabra y a través del vehículo de la comunicación, porque es muy bonito escuchar esto que rompe por completo lo obvio hacia lo natural. Totalmente. Yo creo que además en nuestros momentos de ecocrisis, ¿no?, de emergencia ecológica que tenemos hoy en día, necesitamos aproximarnos a lo natural así fuertemente. Sí. Y no solo sobre el drama, ¿no?, de nuestra crisis climática, sino, bueno, empezar poco a poco a entender qué es eso que tanto descuidamos y que es nuestra naturaleza. ¿Y por qué lo descuidamos, no? Como la gran pregunta de la humanidad contemporánea es, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento dimos esa vuelta, que además ya no hay retorno, y en la cual decidimos con toda la responsabilidad posible ceder a las grandes empresas y discriminar por completo todo lo que nos rodea? Y que lo digo desde un lugar muy, muy tranquilo, al igual que tú, creo que desde el drama no siempre es la respuesta. Claro que es importante el drama para entenderlo y como tener impacto, pero también la otra reflexión. ¿Por qué? Porque hay infancias a las cuales hay que acompañar, comunicarles, transmitirles también mensajes positivos e información, y seguro que nos están escuchando y pensarán igual que nosotros que el arte, ese lugar contemplativo que nos invita a la reflexión, es un gran lugar para hacerlo. Recuérdanos fechas y todas las recomendaciones para visitar Eufloria. Bueno, Eufloria inaugura el 20 de marzo, el 21 de marzo comienza la primavera, así que es como una noche de celebración del comienzo de la primavera, y estará en las salas del Museo Calús y también eso, en la terraza para que se visite igualmente aquí en la Alameda Central. Muchísimas gracias. Sara, ¿dónde podemos leerte o estar pendiente de tu trabajo curatorial? Pues ahora espero que a través de las redes sociales del Museo Calús, difundiendo Eufloria, sí, fundamentalmente, y también en la próxima exposición del Jardín de Velasco, que estamos trabajando sobre el archivo personal de José María Velasco, una exposición que inauguramos el 23 de octubre del 2025. Oye, ¿cómo fue para ti encontrarte con ese archivo? Bueno, el archivo Velasco es,
Te deja sin palabras, verdaderamente. Sí, es un trabajo muy único porque su personalidad estaba a medias entre lo artístico y lo científico, ¿no? A veces tendemos a hacer esa división muy drástica entre arte y ciencia. A mí me gusta trabajar transdisciplinarmente. Claro, además hubo Y, muchísimos artistas que hicieron arte y ciencia al mismo tiempo. Era ajá, incluso una tendencia, siglo exactamente. XIX, por ahí. Ajá, en el siglo XIX Artistas no era viajeros, ¿no? algo, Los no famosos era artistas algo, viajeros. exactamente, exactamente. Y Velasco es uno de ellos, entonces es bonito recuperar esas personalidades, ¿no? Para precisamente poder generar conciencia ecológica, de hacer esas reconexiones. Pues qué maravilla, estaremos muy pendientes. No sé si quieras agregar algo, Sara. No, todo genial. Muchísimas gracias. Sara García es investigadora, docente y curadora invitada por el Museo Caluz para la exposición Eufloria. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, seguirnos, denle campanita aquí al podcast. Estamos muy pendientes de todos sus comentarios. Yo soy Gina Jaramillo y nos escuchamos en el próximo episodio de La Voz del Caluz. Muchas gracias.